MD 14. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Abels, rector del Seminario Abierto, y esta es la lección número 14 de la materia Mundo Bíblico, cuyo tema es Cenas y Banquetes Especiales. Pedimos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Empecemos. Cenas y banquetes especiales. Ya que el menú diario de la comida oriental es y siempre ha sido sencillo, necesitamos decir algo acerca de aquellas ocasiones especiales cuando una mejor y costosa comida se tiene que servir. La Escritura abunda en relatos de estas ocasiones formales, tales como casamientos, cumpleaños, y otras ocasiones cuando huéspedes distinguidos son invitados y se sirve una comida magnífica. Invitaciones para banquetes. En algunas partes de Oriente la costumbre de invitaciones dobles a un agasajo se ha observado. Algún tiempo antes de verificar la fiesta, se envía una invitación, y luego, cuando se acerca la fecha, se envía un sirviente, esta vez para anunciar que todo está listo. Hay algunos ejemplos de esta costumbre en la Biblia. El rey Asuero y Amán fueron invitados por Ester a una fiesta, y cuando todo estuvo preparado los chambelanes del rey fueron a traer a Amán. Ester 5, 8, 6, 14. Otro ejemplo tenemos en la parábola del casamiento del hijo del rey. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo bodas para su hijo, y envió sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas. Mateo 22, 2 y 3. También parábola de la gran cena tiene esta doble invitación. Un hombre hizo una grande cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que está todo preparado. Lucas 14, 16 y 17. Se obliga a los huéspedes a venir. Las palabras de Cristo deben entenderse desde un punto de vista oriental, cuando se refiere a la parábola. Y dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14, 23. Una breve y concisa invitación estilo americana y la pronta aceptación de ella se consideraría en Oriente como poco digna. En Oriente el invitado no debe aceptar de inmediato, sino que se espera de él que rechace la invitación. Deben urgirle a que acepte, aunque él desde el principio haya pensado aceptar. Debe conceder a la persona que lo invita privilegio de que le compela a aceptar. Fue así seguramente Lidia como debe haber hecho, y Pablo y sus compañeros deben haber aceptado la invitación de su hospitalidad. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad, y constriñónos. Hechos 16, 15. Cuando uno de los fariseos invitó a Jesús a su casa a comer, el Salvador no aceptó de inmediato la invitación, aunque finalmente fue, y le rogó uno de los fariseos, que comiese con él. Lucas 7, 36. Todo esto era guardar las costumbres orientales. Porque la exclusión de una fiesta era considerada cosa terrible. Los banquetes antiguos se celebraban por lo regular por las noches, y en habitaciones brillantemente iluminadas, y cualquiera persona a quien se excluía de la fiesta, se decía de ella que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera en la noche. En las enseñanzas de Jesús, tal expresión venía a ser semejante al día del juicio. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo 8, 12. Atado de pies y de manos tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera. Mateo 22, 13. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. La expresión de las tinieblas de afuera toma un nuevo significado, cuando se piensa en el miedo que los orientales tienen a la oscuridad de la noche. En Oriente la lámpara se mantiene encendida toda la noche. El dormir en la oscuridad como los occidentales hacen, viene a ser una experiencia terrible para los orientales. Por causa de este miedo a la oscuridad, el Señor no podía haber escogido palabras más apropiadas que las tinieblas de afuera para representar el castigo futuro para los injustos. Postura al comer en las fiestas. Como ya hemos observado, en ocasiones ordinarias la gente de los tiempos bíblicos se sentaba o se agachaba en el suelo en derredor de una mesa baja a la hora de la comida. En círculos reales o en ceremonias especiales, se proveía de asiento a los comensales algunas veces.
El profeta Amós fue el primer escritor sagrado que se refirió a la costumbre de tenderse sobre sus lechos, al comer. Amós 6, 4. Para el tiempo de Cristo, ya la costumbre romana de reclinarse sobre las butacas a la hora de la cena había sido aceptada en algunos círculos judíos. A la mesa romana y los canapés combinados, se les llamó triclinios. Había 3 canapés que eran colocados a los lados de un cuadro, el cuarto lado quedaba abierto, que la servidumbre pudiera entrar a atender a los comensales. Posición del huésped era reclinando la parte superior del cuello descansando sobre el brazo izquierdo, con la cabeza levantada, y almohadón a la espalda, y la parte inferior del huésped tendiendo hacia afuera. La cabeza del segundo huésped quedaba opuesta al pecho del primer huésped, de manera que si él deseaba hablarle secreto solo tenía que inclinarse sobre su pecho. Esta costumbre en la mesa del banquete, arroja luz sobre 2 pasajes de los 4 evangelios. En una ocasión el apóstol hizo una pregunta a Jesús cuando estaban en esta posición en cena. Juan 13, 23 a 25. En la historia del rico y Lázaro, cuando dijo, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al de Abraham, Lucas 16, 22, sin duda que quiso implicar que él reclinaba sobre su pecho. Esto es muy claro a luz de la descripción hecha por Cristo de la fiesta celestial. Y vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac, y Jacob el reino de los cielos. Mateo 8, 11. También la posición de reclinarse en la mesa indica cómo las mujeres podían venir y lavar durante la comida los pies de Jesús. Lucas 7, 38. Lugares de honor en la mesa. Cuando los fariseos eran invitados a un banquete, siempre codiciaban los lugares de más alta distinción en la mesa. Jesús les condenaba por su orgullo. Refiriéndose a ellos dijo, que aman primeros asientos en las cenas, Mateo 23, 6. Cuando Jesús fue huésped en la comida del fariseo, dijo a los demás huéspedes una parábola, al notar cómo los fariseos buscaban los mejores lugares mesa. Aquí damos la parábola viéndola traducido el señor Robertson del Evangelio de Lucas, Lucas 14, 8 y 10. Cuando por alguien fueres invitado a la fiesta de una boda, no te reclines en el puesto de honor, no sea que otro más honrado que tú esté por él convidado, y que el que te llamó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comenzarás con vergüenza a tomar y quedarse en el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve, y reclínate en el postrer lugar, de manera que cuando viniere el que te invitó, te dirá, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de todos los que fueron convidados contigo. En muchos hogares de nativos, un cuarto tiene el piso más alto, siendo en este cuarto donde a los invitados de honor se les asignan lugares, y a los menos honrados en el piso de más bajo nivel. El lugar de honor especial sería a la derecha del patrón, y el siguiente que le sigue en categoría será el de su izquierda. Santiago y Juan solicitaron esos lugares en el reino de Cristo, Marcos 10, 35 a 37. Pero Jesús aconseja a los huéspedes tomar el último lugar. ¿Dónde quedaba colocado ese lugar? Era en el piso de nivel bajo y muy cerca de la puerta. El huésped que tomaba ese lugar humilde, podía ser invitado por el dueño de la casa a tomar un mejor lugar y lejos de la puerta. Alimento y agasajo en los banquetes. El profeta Amós, no obstante haber denunciado la glotonería a excesos pecaminosos, nos ha dado la descripción de la comida, bebida y otras costumbres orientales en los banquetes. Así lo describe él: duermen en camas de marfil, y comen los corderos del rebaño, y los becerros de en medio del engordadero, gorjean al de la flauta e inventan instrumentos músicos, como David, beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos. 6, 4 a 6. En la carne que se come en estas cenas, se incluyen los mejores corderos del rebaño y los becerros engordados. El vino en las fiestas se consideraba como algo de lo más importante. El tocar en instrumentos de cuerda era otra actividad, y los huéspedes evidentemente competían unos con otros al ungirse los cuerpos con los mejores ungüentos. El baile era otra parte del entretenimiento en aquellas fiestas. Cuando el hijo pródigo volvió al hogar, su padre hizo fiesta, y música y baile, Lucas 15, 24 y 25. El baile era una diversión de las mujeres hebreas y las señoritas,
especialmente cuando estaban contentas. Los hombres también participaban, como cuando danzó al traer el arca a Jerusalén, 2 Samuel 6:14. Pero con frecuencia era actividad del sexo femenino. No hay ninguna referencia en la Escritura que los judíos bailaran con mujeres, como es ahora la costumbre en Occidente. Tampoco algo que indique que hubiese bailes públicos de mujeres, hay en algunos lugares de Oriente en la actualidad. El baile de la hija de Herodías, Mateo 14:6, delante de los hombres en un banquete sensual, fue la clase de baile introducido entre los judíos, la influencia corrompida de los griegos. Mojar en el plato y dar la sopa. Debemos guardar en la mente la costumbre del comer oriental para poder entender el significado de las palabras y hechos de Jesús con relación a Judas Iscariote durante la última cena. En la narración de Marcos se lee, díceles Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno de por sí, ¿seré yo? Y otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Marcos 14:18-20. Algunas personas piensan que Judas estaba en posición de mojar al mismo tiempo con Jesús en el plato, y que por eso fue señalado como el traidor. Pero esto difícilmente pudo ser, ya que los otros discípulos no descubrieron quién era el traidor por las palabras de Jesús. Ya que todos habían estado comiendo del mismo plato grande, las palabras de Jesús, el que moja conmigo en el plato, no identificaba a ninguno de ellos. Todos ellos, al igual que Jesús, habían estado mojando la sopa en el plato con él. Jesús solo les informaba que uno de ellos que comía con él vendría a ser el traidor. Cristo, al dar la sopa a Judas, lo hacía con cierta costumbre oriental que aún se observa en los tiempos modernos. Juan reporta el hecho en la forma siguiente: él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, aquel es, a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote. Juan 13:25 y 26. ¿Qué se da a entender por la sopa? Es la migaja más sabrosa del pan que se sirve en una fiesta. Puede servirse en la cuchara de pan, pero más frecuentemente lo toma él del plato con su pulgar y otro dedo, dándole directamente a uno de los huéspedes. Pero, ¿por qué se da la sopa a uno de los huéspedes? Un nativo residente en las tierras bíblicas dice que ciertos pueblos allá tienen la costumbre de dar la sopa en la actualidad, y describe el acto de manera siguiente: para ellos es una muestra de especial respeto que el dueño de fiesta dé a los huéspedes algunas porciones de lo que tiene delante, o insiste en poner bocados o sopas en sus bocas con su propia mano. Esto lo han hecho conmigo en varias ocasiones, cuando ciertamente intención era honrar y manifestar buena voluntad. El significado de lo que Cristo hizo entonces era ciertamente tender su mano y amistad al mismo que iba a traicionarlo. Él se ha descrito como si Cristo dijera al traidor: Judas, mi discípulo, te tengo piedad infinita. Tú has probado falso, tú has desertado de mi corazón, pero no te trataré como enemigo, porque no he venido a destruir, sino a cumplir. Aquí está mi sopa de amistad, y lo que haces, hazlo pronto. Disposición oriental de agasajar un huésped. Disgusta comer solo. Es una parte de la etiqueta oriental el querer compartir con otros la hospitalidad. Después que una comida ha sido preparada, se ha oído a un árabe llamar 3 veces, desde una parte alta, invitando a los hombres a venir a participar de una comida. Los hombres del desierto no gustan de comer sus comidas solos. Así sentía el patriarca Job en su tiempo: y si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano. Job 31:17. Huéspedes que se creyó enviados por Dios. Los orientales creen que la persona que viene a su casa es enviada por Dios. Así su hospitalidad se transforma en una obligación sagrada. Cuando alguna de estas personas se agasajó a occidentales, estaba tan feliz que lloraba lágrimas de contento porque el cielo le había enviado tales huéspedes. Cuando Abraham agasajó a 3 extranjeros que eran ángeles, él mostró la misma actitud. Su entusiasmo al recibir sus huéspedes indicaba su creencia, que aquellos a quienes iba a agasajar le habían sido enviados por el Señor.
Se dice que corrió a su encuentro, que se apresuró al pabellón de Sara para ordenarle hiciera el alimento pronto, y que corrió al rebaño, y tornó un becerro, y se apresuró a aderezarlo. Génesis 18, 2-7. Clases de huéspedes. Amigos como huéspedes. Un amigo es siempre bien recibido y goza de hospitalidad en Oriente. Los romanos del tiempo del Nuevo Testamento tenían una señal de hospitalidad entre sus amigos, que consistía en una teja de madera, o piedra, que se dividía por mitad. Cada uno escribía su nombre en uno de tus pedazos, luego los cambiaban entre sí. Con frecuencia estos eran guardados y entregados de padres a hijos. El presentar una de las partes de la teja garantizaba la hospitalidad de un amigo sincero. Sin duda alguna, el libro de Apocalipsis se refiere a esta costumbre como una de las promesas a los vencedores, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Apocalipsis 2, 17. Extranjeros como huéspedes. Hay en Oriente un proverbio que dice: los árabes beduinos, actuales, como Abraham, se sentarán a la entrada de su tienda para estar a la expectativa de huéspedes extranjeros. Génesis 18, 1. El apóstol, bajo inspiración, mandó referente a la hospitalidad de este tipo de huéspedes: no olvidéis la hospitalidad, porque por esto algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. Y cuando Pablo exhortó a los creyentes romanos a ser hospitalarios, Romanos 12, 13, se refería a la misma cosa, porque la palabra griega que utilizó por hospitalidad, filoxenía, quiere decir amor hacia los extranjeros. Véase también hospedar compañeros creyentes en los tiempos del Nuevo Testamento. Capítulo 13. Un rasgo característico de la hospitalidad oriental es que algunas veces se recibe a un enemigo como huésped, y mientras él permanezca en esa relación, está perfectamente seguro y es tratado como un amigo. Hay algunas tribus orientales de los moradores en tiendas que tienen por regla que un enemigo que ha una vez demostrado o tocado una soga de una sencilla tienda, está a salvo. Preparativos hechos para huéspedes. Entre moradores de tiendas. Si un huésped es acogido por una persona que vive en tienda, no habrá lugar separado para él, ni esperará que él lo haya. La primera sección de la tienda dentro de la morada es por lo general el cuarto del huésped, que le servirá como comedor y recámara. Los hombres comen con los huéspedes en su tienda, donde Abraham agasajó a sus ángeles huéspedes. Cuando Sara, en el departamento de mujeres adjunto, oyó lo que platicaban. Génesis 18, 1-10. En las aldeas y ciudades. Si en una aldea no se encuentran cuartos de huéspedes en comunidad, el huésped es hospedado en una de las casas, y como la mayoría de ellas solo tiene un cuarto sencillo, ese cuarto le servirá de cuarto de recepción, comedor y recámara. Este mismo cuarto hará las veces de apartamento de recepción de la tienda. En muchas aldeas y ciudades, se provee una cámara pública para huéspedes. El alimento para los hospedados allí se proporciona por las familias que proveen el cuarto. Algunas veces se alquila un sirviente para que cuide del cuarto. El alojamiento de una persona puede ser un cuarto superior, o en el verano la sombra de algún árbol grande puede servir como tal. Este cuarto es el lugar de reunión social para los hombres de la aldea. Al elemento femenino no se le permite ir a estas cámaras, que solo son para los huéspedes. Así que si un hombre lleva a su familia de viaje, no va a estos lugares públicos de recepción, sino que espera hasta que alguien le invita a su casa. En el libro de los Jueces se cuenta de un levita que viajaba con su concubina y un sirviente, y como fue huésped de un anciano. Jueces 19, 15-21. Como muchas familias duermen en los terrados en el verano, a los huéspedes frecuentemente se les da ese lugar para pasar la noche. Saúl fue hospedado una noche en el terrado, y por la mañana temprano Samuel le llamó. 1 Samuel 9, 26. En las ciudades o donde hay casas de más de un cuarto, construidas en derredor del patio, el cuarto de huéspedes comúnmente es el último del cortijo. Por regla general este cuarto es más abierto que los otros cuartos familiares. Este correspondería al diván levantado en algunas casas de un cuarto, que sirve como lugar de honor para los huéspedes. En las casas grandes, se provee un buen cuarto bien amueblado cerca de la puerta, para que el huésped no moleste a la familia. Si hay algún cuarto superior,
Algún huésped distinguido es alojado en él. Al hombre de Dios se le proveyó un cuarto semejante como lugar de retiro, segundo Reyes 4:10. Costumbres cuando un huésped entra en la casa. Reverencia. Cuando en un hogar oriental se recibe un huésped, la reverencia entre huésped y dueño de la casa se manifiesta. Entre los orientales esta reverencia se sujetará solo a un movimiento de cabeza, pero en Oriente, hay una costumbre más expresiva de saludarse con la cabeza erecta y el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, levantando la mano al corazón, la boca y la frente. El significado simbólico de esta acción es para decir algo semejante a esto: mi corazón, mi voz y mi cerebro están a vuestra disposición. Pero aquellos que usan esta costumbre muchas veces entran en una reverencia más completa. No esperan hacerlo solo a gente de la realeza, sino que cuando quieren expresar gratitud por un favor, y en estas ocasiones en que se encuentran, con frecuencia caen de rodillas, inclinando luego el cuerpo hasta tocar la tierra con su cabeza, y besando la parte baja de la vestidura de la otra persona, o sus pies, y aún el polvo de sus pies. A los que no conocen esta costumbre, les parecería que la persona estuviera adorando a otra como se adora a Dios, pero por lo regular esa clase de adoración no se implica en la acción. Se dice que Cornelio adoró a Pedro, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Hechos 10:25. Por supuesto, Pedro rehusó, porque podía ser una adoración divina. Refiriéndose a los enemigos de la iglesia de Filadelfia, encontramos en el Apocalipsis estas palabras del Señor: He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás. Yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies. Apocalipsis 3:9. Los revisores tienen una nota al margen que explica la palabra adoración en ambos textos. La palabra griega denota acción de reverencia, ya sea a una criatura o al Creador. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esta costumbre oriental de reverencia en varios grados de intensidad. Salutaciones. Cuando un árabe entra a la casa o a la tienda de un beduino, las salutaciones son como esta. El amo de la posada dirá: Salam alaikum, ¿qué quiere decir paz sea contigo? El huésped responderá con las palabras: Wa alaikum salam, ¿qué quiere decir paz sobre ti? Sabiendo que estas costumbres árabes datan de siglos atrás, ¿qué significativas son entonces las instrucciones de Jesús a sus discípulos, que serían alojados en ciertos hogares? En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, ésta volverá a vosotros. Lucas 10:5 y 6. Besos. Los huéspedes de los hogares de la Tierra Santa esperan ser besados al entrar. Cuando Cristo fue invitado por un fariseo, él comentó en esa recepción diciendo: ¿No me diste beso? Lucas 7:45. La diferencia entre la forma oriental y la occidental de saludarse, la explica una persona que vivió muchos años en Palestina. Aquí los hombres se saludan al encontrarse, pero en Palestina en vez de hacer así, ponen su mano derecha sobre el hombro izquierdo del amigo y le besan la mejilla derecha. Después, hacen lo contrario, ponen la mano izquierda sobre su hombro derecho, le besan en la mejilla izquierda. En nuestro país los hombres nunca se besan en la cara. Allí puede verse constantemente, pero ved cómo la práctica ilustra las numerosas alusiones de la Biblia, costumbres que no existen para los occidentales. Una vez que uno se hace a la idea de que sus besos corresponden a nuestro sincero apretón de manos entre amigos e iguales socialmente, como se aclara esa costumbre que antes estaba velada. Los ejemplos bíblicos del beso entre los hombres pueden multiplicarse. Jacob besó a su padre, Génesis 27:27. Esaú besó a Jacob, General 33 2.4. José besó a sus hermanos, General 45 2.15. Jacob besó a los hijos de José, Génesis 48:10. Aarón besó a Moisés, Éxodo 4:27. Moisés besó a Jetro, Éxodo 18:7. David y Jonatán se besaron, 1 Samuel 20:41. El padre besó al hijo pródigo, Lucas 15:20. Los ancianos de Mileto besaron a Pablo, Hechos 20:37.
y aún en los tiempos modernos esta costumbre se practica mucho en Oriente. Quitarse el calzado. Al entrar a una casa como huésped, este debe hacer como todos los orientales, quitarse sus zapatos, botas o sandalias antes de entrar a su cuarto. Esto es necesario, ya que ellos se sientan en una estera, alfombra o diván, colocando los pies debajo, y el calzado estropearía el diván o los lienzos, y haría un asiento muy molesto. La idea de contaminación del calzado los llevó a la costumbre de quitárselo antes de entrar a los lugares sagrados. Así en la zarza ardiendo, el Señor dijo a Moisés, «Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Éxodo 3, 5. Lavado de los pies. Después de la reverencia, el saludo y el beso al huésped oriental se le ofrece agua para lavar sus pies. Si se usan sandalias, necesariamente se necesita lavar los pies, pero con frecuencia se hace también con los que usan calzado. Un sirviente ayudará al huésped poniéndole el agua sobre sus pies y sobre una jofaina de cobre, frotando los pies con las manos y secándolos con una toalla. Cuando el Señor y sus discípulos estuvieron juntos, el Salvador tomóse él el lugar del sirviente, lavando los pies a los discípulos, lo que ellos mismos habían desdeñado hacer por considerarla una tarea humillante. Juan nos dice, levántase de la cena, quitase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Juan 13, 4 y 5. Pablo dio como recomendación de una viuda, si ha lavado los pies de los santos. 1 Timoteo 5, 10. Esta costumbre también era común en los días del Antiguo Testamento. Ungiendo la cabeza con aceite. Esta costumbre de ungir a los huéspedes con aceite es muy antigua entre las naciones orientales. Solo se usaba aceite de oliva, algunas veces mezclado con especies. Simón el fariseo fue acusado de falta de hospitalidad porque no ungió a Jesús. Lucas 7, 46. Esto nos indica que la costumbre era muy común en los días de los relatos evangélicos. David inmortalizó la costumbre al escribir el Salmo del Pastor y exclamó: «Ungiste mi cabeza con aceite», Salmo 23, 5. En tiempos recientes los viajeros de Oriente han descubierto que la práctica de ungir aún existe en algunos lugares. Cuidando a un huésped después de entrar. Al huésped se le da un vaso con agua. Una de las primeras cosas que se ofrece a un huésped que ha sido recibido, es un vaso de agua. El hacer esto es reconocerlo como merecedor de una pacífica recepción. Así el ofrecer agua de beber es la manera más sencilla de trabar amistad con una persona. Cuando Eliezer, el siervo de Abraham, buscaba una bienvenida, él lo hacía pidiendo a la doncella que vino al pozo a sacar agua. Génesis 24, 17 y 18. «Ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Y ella respondió: «Bebe, señor mío». Esta era la indicación de que era bienvenido como huésped en su hogar cercano. Con esta indicación unida a una agua ofrecida, la promesa de Jesús adquiere un nuevo significado. Mar 9:41, «Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». Se sirve comida al huésped. En el Oriente, es un acto muy especial de hospitalidad, el compartir el pan. Quiere decir mucho más que lo que significa para los occidentales. Es la manera de hacer un pacto de paz y fidelidad. Cuando Abimelech deseaba un pacto permanente con Isaac, la confirmación de ese pacto llegó cuando Isaac les hizo banquete y comieron y bebieron. Génesis 26, 30. La expresión pan y sal es considerada por un oriental como sagrada. Se dice, «hay pan y sal entre nosotros», es como si dijésemos estamos unidos por un pacto solemne. Un enemigo no probará la sal de su adversario a menos que esté listo para reconciliarse con él. En Siria, en algunos distritos rurales, actualmente existe la costumbre que una persona en una misión de importancia, no comerá pan ni sal de sus hospedados, hasta que haya cumplido con dicha misión. Piensan ellos que el convenio de pan y sal no debe considerarse o tomarse en cuenta hasta que la actitud del hospedador sea conocida con respecto a la misión del huésped. Así el siervo de Abraham rehusó comer en la mesa de Labán hasta que hubiera dado a conocer su misión, que era la de encontrar mujer para Isaac.
Génesis 24:33. El Dr. Thompson, misionero en Siria, fue en una ocasión huésped de la tienda de un jefe beduino. El jefe mojó un pedazo de pan en alguna miel de uvas y le dio al misionero a comer. Entonces él le dijo: ahora somos hermanos. Hay pan y sal entre nosotros. Somos hermanos y aliados apóstrofe. Cuando los gabaonitas buscaban un pacto de amistad con Israel en los días de Josué, se dice que los israelitas tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca de Jehová. Josué 9:11. Una vez que celebraron este convenio o pacto, Israel estaba obligado a guardarlo. El huésped hecho señor de la casa. Hay por ahí un proverbio oriental que dice: el huésped mientras esté en la casa, es su señor. Esto es cierto en el espíritu de la hospitalidad en Oriente. Una de las primeras salutaciones que los hospedadores en Palestina dan a un huésped es decirle: Ata Beitak, es decir, esta es su casa. Esto es repetido varias veces. Así el huésped durante su estancia, es señor de la casa. Y cuando el huésped solicita un favor, al concedérselo su hospedador le dirá: usted me honra. Deben haber existido las mismas costumbres entre hospedador y huésped en los días de Lot. El hospedador era considerado como siervo, y el huésped como señor. Así Lot habló de sí mismo y de sus huéspedes: ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Génesis 19:2. El huésped no debe esperar estar a solas. Un huésped oriental se creería maltratado si se lo dejara solo en cualquier momento. No necesita que se le deje solo por la noche, porque duerme con su ropa puesta. Él se siente contento de tener varias personas que duerman con él. Si se lo asignara lugar para dormir en un cuarto superior, entonces algunos de los hijos de la familia dormirán con él para hacerle compañía. Él se sentiría abandonado si se le tratara de la manera que se trata a los huéspedes en Occidente, de la misma manera que un occidental se sentiría oprimido por las constantes atenciones de un hospedador oriental. Protección a un huésped. En tierras de ese oriente, cuando una persona acepta a otra como su huésped por eso solo hecho, él conviene que a cualquier costo defenderá a su huésped de cualquier posible enemigo durante el tiempo de su estancia con él. El Dr. Kirus Hamlin, misionero norteamericano en Oriente, fue huésped del gobernador. Este tomó un pedazo de carnero asado y lo dio al misionero, diciéndole: ahora, ¿sabe usted lo que he hecho? Y contestando a su propia pregunta, dijo: por medio de este acto, garantizo con cada gota de mi sangre, que mientras usted esté en territorio mío, ningún mal le sobrevendrá. Por este período de tiempo somos hermanos. El salmista se sentía absolutamente seguro, pues aun cuando tenía enemigos, sin embargo, cuando él sabía que el Señor era su hospedador, decía: aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. Abuso de la hospitalidad. Entre las naciones de Oriente se considera como un pecado horrible que cualquiera persona que acepta una hospitalidad se vuelva contra su hospedador ocasionándole algún mal. Este sentimiento se remonta a tiempos muy antiguos, y a él se alude con frecuencia por algunos escritos. El profeta Abdías hace referencia a este pecado en la forma siguiente: hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, te han engañado tus edificios, prevalecieron contra ti los que comían tu parte, pusieron al lazo debajo ti. Abdías 7. El salmista David habla de este terrible mal: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi parte comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 61:9. Y el Señor Jesús cita este mismo pasaje en los Salmos al tener su cumplimiento en la tradición de Judas, el que le entregó, quien además comió a la misma mesa que él. Juan 13:18. Renovación de un pacto roto. Entre los pueblos orientales, cuando un pacto ha sido invalidado, pueden renovarlo los que antes lo habían concertado, comiendo juntos. Jesús después de su resurrección por lo menos 3 veces comió con algunos de sus discípulos, y con toda seguridad lo hizo para renovar el pacto, que había sido invalidado por la falta de lealtad a él durante los días de su pasión. Tenemos el ejemplo de Jacob y Labán consignado en el Antiguo Testamento, cuando sus relaciones estaban resentidas. Reanudaron su amistad comiendo juntos, al mismo tiempo que hacían un juramento.
Génesis 31, 53 y 54. La partida del huésped. Cuando llega la hora de que el huésped deba irse, un hospedador sirio hará todo lo posible por retrasar la partida. Le pedirá que se quede a comer una vez más, o esperar hasta la mañana para su partida. En el capítulo 19 de Jueces tenemos el mejor ejemplo en la Biblia de la costumbre de detener a un huésped. El que hospedaba dice a su huésped: «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Después de tomar la comida, le pide que se quede toda la noche, pero el huésped pensó que era tiempo de partir y lo hizo luego. Este es un procedimiento típico de Oriente, Jueces 19, 5 a 10. Cuando un huésped se va, la salutación usual es la siguiente: el huésped dirá: «Con vuestro permiso». Y el que lo hospedó dirá: «Id en paz». Isaac debe haber usado tal salutación cuando Abimelech y sus hombres se fueron, después de haber sido agasajados por Isaac con una comida. Las Escrituras dicen: «Y ellos se partieron de él en paz». Génesis 26, 31. Cuando el que hospeda quiere hacer un honor especial a su huésped que se va, irá con él alguna distancia fuera del pueblo. Algunas veces este paseo durará 1 hora, terminando luego cuando el huésped le ruega no molestarse más. Así caminó Abraham con sus huéspedes y Abraham iba con ellos acompañándolos. Génesis 18, 16. Gracias por estar con nosotros en el estudio de la historia y cultura del mundo bíblico. Estamos agradecidos por sus oraciones y necesitamos de sus ofrendas. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación ministerial.